Lección 1. Combatir el desfase horario. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para lidiar con el desfase horario? Se acerca un vuelo largo. Definitivamente. He aprendido algunos trucos a lo largo de los años. Una cosa que realmente me ayuda es el ejercicio ligero. Oh, eso es interesante. No habría pensado en eso. ¿Cómo ayuda el ejercicio con el desfase horario? Bueno, hace que tu cuerpo se mueva y tu sangre circule. Incluso una caminata corta puede marcar una gran diferencia. Es bueno saberlo. Tendré que tenerlo en cuenta. ¿Algún otro consejo que puedas compartir? Sí, trate de mantenerse hidratado durante el vuelo. Beba mucha agua y limite el consumo de alcohol. Eso realmente puede agravar el desfase horario. Ah, sí, tiene sentido. Parece que siempre me deshidrato en los vuelos de larga distancia. Mantenerse hidratado es clave. Exactamente, y cuando llegues a tu destino, intenta salir a la luz del día lo antes posible. Ah, sí, esa es buena. La exposición a la luz natural ayuda a restablecer tu reloj biológico, ¿verdad? Absolutamente. Se trata de sincronizar los ritmos circadianos con la nueva zona horaria. Eso es muy útil, Anna. Definitivamente tendré en cuenta todos esos consejos para mi próximo viaje. Genial. Y trata de caminar también durante cualquier escala. Eso puede ayudar mucho a mantenerse activo. Paradas, buen argumento. Me aseguraré de levantarme y moverme en lugar de quedarme sentado. Exactamente, cuanto más puedas hacer para mantenerte activo, mejor te adaptarás a la nueva zona horaria. Genial, muchas gracias por el consejo. Ahora me siento mucho más preparado para hacer frente a este desfase horario. Lección 2. Encontrando el lado positivo. Buenos días, Anna. ¿Puedes darme tu opinión sobre algo? Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Bueno, he estado lidiando con este molesto problema en el trabajo y ha sido muy frustrante. Oh, no, eso suena estresante. ¿Cuál es el problema? Esta nueva política que implementaron está causando muchos dolores de cabeza. Debe ser incómodo para todos. Me lo puedo imaginar. Puede ser muy difícil adaptarse a ese tipo de cambios en el trabajo. Exactamente, pero ya sabes, he estado intentando encontrar el lado positivo, si puedo. Es un enfoque excelente. ¿Qué se te ocurrió? Bueno, me obliga a organizarme más y agilizar mis procesos, lo que de hecho podría ser beneficioso a largo plazo. Ah, ya veo. Así que estás intentando sacar lo mejor de una situación que no es la ideal. Eso es realmente admirable. Sí, me imagino que si no puedo cambiar la política, mejor que me concentre en cómo puedo mejorar mi propio flujo de trabajo. Esa es una mentalidad muy saludable. Encontrar la semilla de la oportunidad en los desafíos es una habilidad realmente valiosa. Definitivamente. Y quién sabe, tal vez esto lleve a algunos cambios positivos en el futuro. Exactamente. Mantener una actitud positiva y buscar las posibles ventajas puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Gracias por el estímulo, Anna.
Realmente ayuda a tener esa perspectiva externa. Por supuesto, estoy feliz de haber podido aumentar un poco la positividad. Te deseo lo mejor al navegar por esto en el trabajo. Se lo agradezco. Mantendré firme esa mentalidad positiva. Lección 3. Una conexión inesperada. PSST. Anna, ¿puedes enseñarte algo? Claro, ¿qué pasa? No te lo vas a creer, pero creo que acabo de ver a nuestro antiguo profesor de química del instituto en el supermercado. De ninguna manera, ¿en serio? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Lo sé, es improbable, ¿verdad? Tuve que hacer una doble toma. Eso es descabellado. ¿Tuviste la oportunidad de saludar? En realidad, no. Me entró el pánico y me escondí detrás del pasillo de cereales. Oh, John, no lo hiciste. Deberías haber ido a charlar. Lo sé, lo sé. No sé qué se apoderó de mí. Supongo que tengo un poco de miedo escénico. Ay, vamos. El señor Peterson siempre fue tan amable. Estoy seguro de que habría estado encantado de ponerse al día. Probablemente tengas razón. Me estoy dando una patada ahora. Quizá pase por la escuela y vea si sigue ahí. Sí, hazlo. Podría ser una gran oportunidad para volver a conectar. Recuerda los viejos tiempos. Sabes, me estás inspirando. Creo que lo haré. ¿Quién sabe? Tal vez descubramos que tenemos algo en común ahora que somos adultos. Exactamente. Nunca se sabe a dónde puede llevar una conexión inesperada. Adelante, Ion. Muy bien, tengo una misión. Gracias por el codazo, Anna. Agradezco que me hagas responsable. Lección 4. Una solicitud oportuna. Anna, ¿qué pasa? Me preguntaba si hay alguna posibilidad de que mañana pueda salir más tarde del hotel. Ya veo. ¿Cuál es la ocasión? Bueno, mi vuelo no sale hasta la noche, y esperaba poder hacer un poco más de turismo antes de salir. Ya veo, es una buena razón. Déjeme ver qué puedo hacer. Sería increíble. Lo agradecería mucho. Vale, déjame hacer una llamada rápida a la recepción. Genial, muchísimas gracias. Te debo una. No hay problema en absoluto. Es lo menos que puedo hacer. Es genial escuchar eso. Me preocupaba un poco que no admitieran una salida tardía. Bueno, creo que puedo usar mi encanto y hacer que suceda. Eres el mejor, Ion. Me aseguraré de devolverte el favor la próxima vez. Suena bien, muy bien. Déjame responder a esa llamada. Te haré saber cómo va. Perfecta. Crucé los dedos. Gracias de nuevo. Lo tienes. Volveré en un santiamén. Lección 5. Un pacto de acondicionamiento físico.
Hola Anna, ¿puedo presentarte una idea? Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando en volver a una rutina normal de ejercicios. Eso es genial, John. ¿Qué despertó la motivación? Honestamente, últimamente me siento un poco lento y creo que me ayudaría mucho a mantenerme en forma. Lo entiendo perfectamente. El ejercicio puede marcar una gran diferencia, tanto física como mentalmente. Exactamente, y me preguntaba si estarías interesado en unirte a mí. Podríamos hacernos responsables el uno al otro. Es una propuesta interesante. Disfruto de un buen ejercicio. Genial, esperaba que dijeras eso. Podríamos probar diferentes clases o simplemente salir a pasear juntos. Me gusta cómo suena eso. Me gustaría tener un compañero de entrenamiento. Definitivamente. Además, creo que sería una buena manera de ponernos al día y charlar. Absolutamente. Me apunto. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Qué tal mañana por la mañana? Podríamos dar un agradable y rápido paseo por el parque. Estupendo. Entonces es un trato. Va a ser genial, Anna. Tengo muchas ganas de que llegue. Es una idea fantástica. Acordado. Será bueno para los dos, para la mente y el cuerpo. Lección 6. Explorar nuevos restaurantes juntos. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo restaurante que acaba de abrir sus puertas en el centro? Sí, lo he hecho. Tenía ganas de probarlo. ¿Ya has estado allí? Todavía no, pero he estado leyendo algunas críticas muy positivas al respecto en Internet. Oh, eso es genial. Definitivamente deberíamos ir a verla juntos alguna vez. Por supuesto, definitivamente estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuándo serías libre de irte? ¿Qué tal este fin de semana? Estoy abierto de par en par el sábado por la noche. Perfecto, el sábado por la noche también me funciona muy bien. ¿Vamos a hacer una reserva? Buena idea, voy a reservar una mesa para nosotros, así estaremos listos. Estupendo, gracias Anna. Tengo muchas ganas de probar este nuevo lugar. Yo también. El menú tiene un aspecto muy intrigante, con muchos platos únicos y creativos. De acuerdo, parece que tienen un menú muy interesante y diverso. Sí, he visto que también tienen muchas opciones vegetarianas y veganas, lo cual es genial. Oh, eso es perfecto, ya que ambos intentamos comer más a base de plantas en estos días. Definitivamente, será bueno tener muchas opciones deliciosas para elegir. Definitivamente. También me muero por ver cómo son el ambiente y la atmósfera. Lo mismo aquí. He oído que tienen un ambiente muy agradable, acogedor y moderno. Excelente, eso suena a nuestro gusto. Va a ser una gran excursión. Estoy de acuerdo,
creo que nos lo vamos a pasar de maravilla. Estoy tan emocionada. Yo también, va a ser un verdadero placer probar este nuevo restaurante juntos. ¿De acuerdo? Además, podemos leer las reseñas para ver qué piensan los demás antes de irnos. Buen punto, es una buena idea. Investigaré un poco más al respecto esta semana. Suena bien. Haré lo mismo. Va a ser una aventura divertida. Por supuesto, no puedo esperar. Gracias por hacer la reserva. Lección 7. Hábitos saludables. Buenos días. He oído que estás intentando comer más sano últimamente. ¿Cuál es tu plan? ¿Escuchaste bien? Realmente estoy intentando ser más consciente de mi dieta. Planeo incorporar más whole foods y reducir el consumo de productos procesados. Eso es impresionante. Los alimentos integrales son mucho mejores para ti. ¿Qué tipo de cambios ha estado haciendo? Bueno, he estado intentando preparar más la comida y empacar mi comida en lugar de comer fuera todo el tiempo. Y mi objetivo es consumir muchas frutas, verduras y proteínas magras. La preparación de comidas cambia las reglas del juego, ¿no es así? Hace que sea mucho más fácil seguir una alimentación saludable. Definitivamente. Y también me ahorra un montón de dinero. Espero ver algunos cambios positivos, tanto en cómo me siento como en la balanza. Apuesto a que sí. Limpiar tu dieta puede tener un gran impacto. ¿Has notado alguna diferencia hasta ahora? Sabes, de hecho lo he hecho. He tenido más energía y mi digestión ha sido mucho mejor. Realmente me motiva a seguir así. Es genial escuchar eso. Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. ¿Qué pasa con el ejercicio? ¿También estás intentando ser más activo? Absolutamente. He estado intentando hacer al menos 30 minutos de movimiento al día, ya sea una caminata rápida o una sesión de gimnasio. Un enfoque agradable y completo. Combinar dieta y ejercicio es clave para la salud y el bienestar en general. Totalmente de acuerdo. Realmente estoy intentando crear hábitos sostenibles, no solo encontrar una solución rápida. Roma no se construyó en un día, ¿sabes? Palabras sabias. El camino a seguir es un progreso lento y constante. ¿Te has fijado algún objetivo específico de acondicionamiento físico? Ya sabes, lo he hecho. Mi objetivo es poder hacer 20 flexiones consecutivas antes de que acabe el verano. Es un poco exagerado, pero estoy decidido. Oh, qué bien. Las flexiones son un gran ejercicio para todo el cuerpo. Estoy seguro de que lo lograrás si sigues esforzándote. Eso espero. Va a requerir mucha dedicación, pero me siento motivado. ¿Qué hay de ti? ¿Algún objetivo de acondicionamiento físico en el que estés trabajando? Bueno, he estado intentando mejorar mi resistencia al correr. Me estoy entrenando para una carrera de 10 kilómetros en unos meses. Genial, buena suerte con eso. El entrenamiento de resistencia no es broma, pero es muy gratificante cuando alcanzas tus objetivos. Definitivamente. Espero con ansias la sensación de logro. Y, por supuesto, regalarme una comida grande y saludable después. Ja, 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 exactamente.
tienes que impulsar ese arduo trabajo. Bueno, me voy al gimnasio. Nos vemos más tarde, amigo de fitness. Suena bien, que hagas un buen ejercicio. Me aseguraré de hacerte saber cómo va el entrenamiento de 10 kilómetros. Lección 8. Bromas a la hora de dormir. Buenas noches, Anna. He oído que anoche tuviste un interesante encuentro con una araña. Oh, sí, Ion, fue toda una aventura. Me estaba preparando para dormir cuando vi una araña enorme en la esquina. ¡Ay! Eso debe haber sido un susto. ¿Qué hiciste? Bueno, tenía demasiado miedo de tocarlo, así que intenté sacarlo de la habitación con una escoba. Ja, ja, ja. Me imagino corriendo por ahí intentando ahuyentarlo. ¿Te las arreglaste para sacarlo? Al final, sí, pero no antes de que me diera un buen susto. Al final tuve que dormir con la luz encendida. Oh, pobre Anna, toda asustada por una pequeña araña. Aunque debo admitir que algunas de esas arañas domésticas pueden ser bastante grandes. Realmente pueden. Y ya sabes cómo soy ante cualquier cosa espeluznante. Y no me atreví a acercarme a ella. Lo comprendo perfectamente. Lo admito, pero me sorprende un poco que no hayas venido a dormir conmigo en vez de dormir con la luz encendida. Bueno, ya sabes que me encanta mi cómoda cama. Y a veces es agradable tenerlo todo para mí, incluso si hay arañas al acecho. Vamos, sabes que mi cama es mucho más cómoda. Y te habría protegido de cualquier intruso de 8 patas. Ja, 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 agradezco la oferta, pero creo que la próxima vez me arriesgaré con la luz encendida. Al menos sé que seré capaz de ver cualquier araña que se me acerque. Bastante justo. Aunque te estás perdiendo al mejor compañero de sueño del mundo. Quizá la próxima vez, Spider Slayer. Pero por ahora, me quedaré con mi propia cama y con mi fiel escoba. Ja, 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 está bien, como quieras. Pero la oferta se mantiene si alguna vez vuelves a asustarte. Lo tendré en cuenta, John. Mientras tanto, dulces sueños y un sueño sin arañas para ti. Tú también y no dudes en venir a acurrucarte si necesitas un caballero valiente de brillante armadura. Lección 9. Compañeros de gimnasio. Buenos días. No te vi en el gimnasio esta mañana. ¿Te saltaste tu entrenamiento? Oh, no, estuve allí, pero creo que me dejé llevar un poco con la máquina de prensa de piernas. La prensa de piernas, ¿no? Esa es una pregunta difícil. ¿Exageraste? Un poquito, sí. Lo siento en mis cuádriceps ahora. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna máquina favorita que estuvieras usando? Bueno, siempre me gusta empezar con la máquina elíptica para aumentar mi ritmo cardíaco. Y luego suelo usar las pesas libres para flexionar los bíceps y presionar los hombros. La máquina elíptica, ¿no? Tengo que admitir que no soy su mayor fan. Prefiero la máquina de remo. ¿De verdad? No sé, a veces la máquina de remo me duele un poco la espalda. Pero puedo ver el atractivo. Es un excelente ejercicio para todo el cuerpo. Eso es cierto además, creo que es un buen cambio de ritmo con respecto a todas las máquinas que se centran en las piernas.
También hay que ejercitar los músculos de la parte superior del cuerpo, ya sabes. Absolutamente. Dime, ¿has probado la nueva máquina de cable que acaban de instalar? Me ha encantado para algunos pliegues planos y extensiones de tríceps. Oh, no, aún no he usado ese. Tendré que comprobarlo la próxima vez. Aunque tengo debilidad por el press de banca a la antigua usanza. Ah, el press de banca, un clásico. Sabes, podría darte cuenta si alguna vez quieres intentar levantar algo más pesado. Hmm, puede que acepte tu opinión. Podría ser bueno tener un observador, especialmente después de exagerar con la prensa de piernas. Ja, he estado ahí. No hay vergüenza en necesitar un poco de ayuda. Avísame cuando estés listo para hacer press de banca con esos logros. Lo haré, compañero. Mientras tanto, creo que me voy a quedar con la bicicleta estática. Buen ejercicio de bajo impacto para estas piernas cansadas. Parece un plan. No olvides hidratarte. Estaré en la barra de dominadas si me necesitas. Entendido, amigo del gimnasio. Disfruta de esas flexiones. Lo haré. Nos vemos la próxima vez. Lección 10. Soluciones innovadoras. Hola Anna, ¿te has mantenido al día con todas las nuevas innovaciones tecnológicas últimamente? Ya lo sabes. Siempre me entusiasma conocer los últimos avances. ¿Sobre qué has estado leyendo? Bueno, acabo de leer un artículo sobre cómo las empresas abordan algunos de los mayores desafíos del mundo mediante la innovación constante. Oh, eso suena fascinante. ¿De qué tipo de desafíos hablaban? Todo, desde el cambio climático y la energía limpia hasta los problemas de salud mundial y la agricultura sostenible. Vaya, esos son algunos problemas bastante graves. ¿Cómo los abordan las empresas con nuevas innovaciones? El artículo destacaba algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, como algunas empresas de tecnología están desarrollando sistemas de inteligencia artificial para predecir y mitigar los efectos de los desastres naturales. Eso es muy inteligente. El uso de la tecnología para superar ese tipo de crisis podría marcar una gran diferencia. Absolutamente. También había ejemplos de empresas de biotecnología que trabajaban en nuevos tratamientos médicos y vacunas revolucionarios. Muy guay. La innovación en el campo de la salud es fundamental, especialmente después de lo que hemos vivido en los últimos años. Definitivamente. El artículo también hablaba de las innovaciones en energía renovable, como los paneles solares avanzados y las turbinas eólicas. Cierto, alejarse de los combustibles fósiles es una parte vital para abordar el cambio climático. Es fantástico ver a las empresas dar un paso adelante con nuevas soluciones. Definitivamente. E incluso hablaron sobre las innovaciones en la agricultura, como la agricultura vertical y las tecnologías de agricultura de precisión. Ah, sí, hacer que la producción de alimentos sea más eficiente y sostenible es clave. Siempre me impresiona el ingenio humano cuando se aplica a la resolución de grandes problemas. Yo también es fácil dejarse llevar por todos los desafíos a los que nos enfrentamos, pero es inspirador ver las formas creativas en las que las personas los abordan. Absolutamente. La innovación es realmente la clave para un futuro mejor. Me entusiasma ver que otros avances surgirán en los próximos años. Lo mismo aquí.
Hay mucho potencial cuando aplicamos nuestra creatividad y nuestras habilidades para resolver problemas. El futuro se ve prometedor. Lección 11. Servicio hotelero excepcional. Buenos días. Acabo de regresar de un viaje de negocios y la experiencia en el hotel fue increíble. Oh, ¿en serio? Dígame, ¿qué lo hizo tan excepcional? Bueno, el personal hizo todo lo posible para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué tipo de cosas hicieron para brindar un servicio tan bueno? Para empezar, la recepción fue muy amable y eficiente con el proceso de registro. Siempre es una buena señal. Empezar con el pie derecho realmente puede marcar la pauta. Absolutamente. Y el equipo de conserjería fue increíblemente servicial al recomendar restaurantes y atracciones locales. Ah, sí, tener esa experiencia local marca una gran diferencia cuando estás de viaje. Definitivamente. Incluso hicieron reservaciones para mí en este increíble lugar del centro, de la granja a la mesa. Qué reflexivo. No hay nada como una maravillosa experiencia gastronómica para culminar una excelente estancia en un hotel. Exactamente, y el personal de limpieza era tan atento que reponían perfectamente mi habitación todos los días. Esa atención a los detalles es muy importante. Son las pequeñas cosas las que realmente pueden mejorar la experiencia. No podría estar más de acuerdo. Y la mejor parte fue el centro de negocios abierto las 24 horas, que realmente me ayudó en mi trabajo. Ah, sí, tener acceso a todos los servicios y recursos necesarios es clave para un viaje de negocios productivo. Definitivamente. El hotel realmente pensó en todo para que mi estancia fuera cómoda y productiva. Es muy reconfortante escuchar hablar de un hotel que realmente hace un esfuerzo adicional para sus huéspedes. Totalmente. Definitivamente volveré a reservar allí la próxima vez que esté en la zona. El personal realmente marcó la diferencia. Es maravilloso escuchar eso. Un buen servicio de atención al cliente puede ser difícil de conseguir hoy en día, así que es agradable cuando un hotel lo hace bien. Absolutamente. Este lugar puso el listón muy alto. Ojalá todas las experiencias hoteleras fueran tan excepcionales. Lección 12. La revolución de la línea de montaje. ¿Sabías que Henry Ford revolucionó la fabricación de automóviles con la línea de montaje? De ninguna manera, ¿en serio? No tenía ni idea. ¿Qué es exactamente una línea de montaje y cómo cambió las cosas? Bueno, la idea básica es que, en lugar de que un trabajador construya un automóvil completo de principio a fin, el proceso se divide en pequeñas tareas especializadas. Interesante. Entonces, ¿cada trabajador se centraría solo en una parte específica del ensamblaje del automóvil? Exactamente. Ford desarrolló la línea de montaje, en la que, en la línea, cada trabajador realizaba una sola tarea una y otra vez. Vaya, eso debe haber hecho que todo el proceso fuera mucho más eficiente. ¿Cómo afectó a la producción de automóviles? Fue revolucionario. Antes de la línea de montaje, se necesitaban más de 12 horas para construir un automóvil. Con la línea, podían fabricar un coche nuevo cada 93 minutos. Santo cielo, eso es una locura.
No es de extrañar que haya transformado por completo la industria automotriz. Sí, fue un punto de inflexión total. Ford pudo reducir drásticamente los costos y hacer que los automóviles fueran asequibles para la persona promedio. Eso es increíble. Puedo ver cómo ese tipo de producción estandarizada y a gran escala haría bajar los precios. Absolutamente. La línea de montaje también permitió fabricar más piezas intercambiables, lo que aumentó aún más la eficiencia. Esto me fascina mucho. Es increíble cómo una idea innovadora puede tener un impacto tan masivo. ¿Verdad? Es un ejemplo perfecto de cómo las mejoras graduales pueden conducir a grandes avances. La línea de montaje era tan sencilla, y al mismo tiempo, tan potente. Definitivamente. Me hace preguntarme qué otras industrias podrían beneficiarse de ese tipo de enfoque sistemático y basado en la línea de ensamblaje. Buena pregunta. Apuesto a que hay toneladas de aplicaciones, desde la fabricación hasta algunas empresas basadas en servicios. Ahora me tienes pensando. Me pregunto si podríamos aplicar algunos de esos principios a nuestros propios procesos de trabajo. Esa es una gran idea. Siempre estoy buscando formas de simplificar las cosas y aumentar la productividad. Definitivamente deberíamos hacer una lluvia de ideas. Absolutamente. Ha sido muy interesante. Gracias por informarme sobre la historia de la línea de montaje. Es un placer. Me encanta perder el tiempo con este tipo de cosas. Avísame si se te ocurre alguna otra idea que podamos probar. Lección 13. Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Has leído alguna vez Las aventuras de Tom Sawyer? No, no lo he hecho. ¿De qué se trata? Parece que podría ser una lectura interesante. Es una novela estadounidense clásica de Mark Twain. Sigue las traviesas hazañas de un niño llamado Tom Sawyer. Oh, ¿un protagonista travieso? Eso suena a mi gusto. ¿En qué tipo de travesuras se mete Tom? Todo tipo de travesuras. Siempre encuentra formas de salir de sus tareas y divertirse, incluso si eso significa meterse en problemas. Ja, 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 suena como un verdadero alborotador. Pero dijiste que también tiene un lado amable, ¿verdad? ¿De qué va todo eso? Exactamente. A pesar de sus formas traviesas, Tom es en realidad un niño bondadoso en el fondo. Se preocupa por sus amigos y su familia. Es un gran contraste. Me encanta cuando los personajes tienen esa dualidad, traviesos por fuera pero buenos por dentro. Totalmente. Hace de Tom un protagonista muy completo y con el que se puede identificar. No puedes evitar apoyarlo, incluso cuando es un sinvergüenza total. Definitivamente. Estoy intrigado. ¿Qué más me puedes decir sobre la historia y el escenario? ¿Dónde tiene lugar? Está ambientada en el sur de Estados Unidos, en una ciudad ficticia llamada San Petersburgo, que se basa en la ciudad natal de Twan. Ah, ya veo. Así que tiene ese toque americano clásico. Parece el telón de fondo perfecto para las travesuras de Tom. Absolutamente. El entorno de un pueblo pequeño realmente mejora la sensación de travesura y aventura. Tom siempre está buscando maneras de meterse en problemas en el vecindario.
Me lo imagino corriendo como loco por las calles, haciendo bromas a sus amigos y familiares. Debe ser una lectura muy divertida y animada. Seguro. La escritura de Tuan es muy atractiva y divertida. Se nota que tenía una gran habilidad para capturar el espíritu de la infancia. Eso es impresionante. Definitivamente voy a añadir Las aventuras de Tom Sawyer a mi lista de lectura ahora. Gracias por la recomendación. Es un placer. Dime lo que piensas de él una vez que hayas tenido la oportunidad de sumergirte. Apuesto a que te encantarán las aventuras de Tom. Lo haré. Me muero por unirme a sus traviesas hazañas. Nos vemos más tarde, cómplice en el crimen. Ja, 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 suena bien. Disfruta de la lectura, compañero. Lección 14. Negociar un aumento. Muy bien, necesito tu consejo. Estoy pensando en pedirle un aumento a mi jefe, pero no estoy seguro de cómo abordarlo. Ah, ya veo. Negociar un aumento salarial puede ser complicado, pero con la estrategia correcta, puedes presentar argumentos sólidos. Exactamente, quiero justificar por qué me merezco un salario más alto, pero no quiero parecer exigente o con derecho. Es un equilibrio delicado. La clave es centrarse en sus contribuciones y en el valor que aporta a la empresa. Está bien. ¿Qué tipo de cosas debo destacar para presentar un argumento convincente? Bueno, piense en sus logros y en cómo han tenido un impacto positivo en su departamento o en la organización en su conjunto. Buen punto. Últimamente he asumido muchas responsabilidades adicionales y sé que mi carga de trabajo ha aumentado significativamente. Absolutamente. Asegúrese de proporcionar ejemplos concretos y de cuantificar sus logros si es posible. Es una idea genial. ¿Tiene algún otro consejo para negociar un aumento de manera efectiva? Sí. Investigue y conozca el estándar de la industria para su puesto y nivel de experiencia. Ah, eso es inteligente. No quiero quitarme el precio del mercado, pero tampoco quiero venderme en corto. Exactamente, y prepárate para hablar sobre tus objetivos futuros y sobre cómo un aumento te permitiría seguir contribuyendo a un alto nivel. Ah, ya veo. Así que no se trata solo del pasado, sino también de demostrar mi potencial y compromiso con la empresa. Precisamente. Y no olvides tener un plan de respaldo en caso de que no puedan pagar el salario solicitado. Buena decisión. Probablemente debería tener en mente una propuesta alternativa o un compromiso, por si acaso. Absolutamente. De esa manera, aún pueden llegar a una solución mutuamente aceptable, incluso si la pregunta inicial no es factible. Impresionante. Esto es realmente útil. Ahora me siento mucho más seguro de acercarme a mi jefe. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. Solo recuerda ser profesional, educado y preparado. Lo haré. Muchas gracias por el consejo. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de explicarme esto. Por supuesto, encantado de ayudar. Hágame saber cómo le va a su jefe. Crucemos los dedos para una negociación exitosa. Lo haré. Nos vemos más tarde,
amigo. Lección 15. El corazón del hogar. Buenos días. ¿Te has dado cuenta de que la cocina es el verdadero corazón de la casa? Sabes, tienes toda la razón. La cocina es donde pasamos gran parte de nuestro tiempo. Exactamente, es el lugar donde preparamos y disfrutamos nuestras comidas. Es el centro de la actividad. Estoy de acuerdo y hay algo tan acogedor y reconfortante en estar en la cocina. Definitivamente. La cocina es donde ocurre la acción, ¿no crees? Definitivamente. Es donde ocurre la magia cuando se trata de cocinar y hornear. Absolutamente. Y la pieza central de cualquier cocina tiene que ser la estufa, ¿verdad? Oh, por supuesto. La estufa es esencial para preparar todos esos deliciosos platos. Totalmente. No puedo imaginarme una cocina sin una estufa buena y confiable. Yo tampoco. La estufa es lo que nos permite cocer a fuego lento, saltear y dorar. Exactamente, es donde tiene lugar la verdadera creatividad culinaria. Tienes razón en eso. La estufa es el caballo de batalla de la cocina. No podría estar más de acuerdo. Es la herramienta que hace realidad nuestros sueños culinarios. Absolutamente. La cocina y la estufa son el dúo dinámico, ¿no? Sí, lo has dicho. La cocina es el corazón y la estufa es el alma. Lección 16. Navegando por el laberinto del lugar de trabajo. Hola Anna, ¿has oído hablar de la nueva legislación antisindical? Está causando un gran revuelo en la oficina. Oh, ¿de verdad? No me había dado cuenta de que era tan importante. ¿Qué implica exactamente esta nueva legislación? Bueno, por lo que tengo entendido, está diseñado para hacer que a los empleados les resulte mucho más difícil organizarse y negociar colectivamente mejores condiciones laborales y salarios. Eso es preocupante. Pensé que teníamos leyes para proteger los derechos de los trabajadores. ¿Cómo pueden simplemente desmantelar todos esos logros conseguidos con tanto esfuerzo? Aparentemente, el lobby de la empresa ha estado presionando por esto durante años, y ahora por fin lo han conseguido. Todo forma parte de su estrategia para mantener el control y maximizar las ganancias. Eso es realmente decepcionante. Quiero decir, sé que las empresas quieren seguir siendo competitivas, pero ¿a qué precio? ¿No debería haber un equilibrio entre los intereses corporativos y el bienestar de los empleados? Exactamente. Eso es lo que nos preocupa a muchos de nosotros. Parece que están socavando la base misma de lo que hace que un lugar de trabajo sea justo y equitativo. Es tan frustrante. Supongo que tendremos que permanecer vigilantes y hacer oír nuestra voz, aunque sea una batalla difícil. Absolutamente. No podemos quedarnos sentados y dejar que esto suceda. Tenemos que organizarnos y luchar, por el bien de todas las personas trabajadoras que dependen de estas protecciones. Bien dicho, John. Estoy contigo en esto. Veamos qué podemos hacer para crear conciencia y tal vez incluso revertir algunos de estos cambios. Suena bien, Anna. Os mantendré informados de cualquier novedad. Mientras tanto, mantengamos la cabeza bien alta y demostréles que no caeremos sin luchar.
Lección 17. El arte de la relajación. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de la última moda en el mundo del bienestar? Se trata de abrazar el viaje y no solo el destino. Oh, eso suena intrigante. ¿Qué quieres decir con eso? Pensé que el objetivo era lograr un objetivo específico. Bueno, esa es la sabiduría convencional, pero cada vez más personas se dan cuenta de que la verdadera magia ocurre cuando te concentras en el proceso, no solo en el resultado final. Puedo ver el atractivo, pero ¿no va eso en contra de la idea de ser productivo y eficiente? No necesariamente. De hecho, creo que puede hacer que seas más productivo a largo plazo. Cuando no te estresas constantemente por el resultado, puedes disfrutar del trabajo en sí. Vale, has despertado mi interés. Deme un ejemplo de cómo podría ocurrir esto en la vida real. Digamos que te estás entrenando para una gran carrera. En lugar de obsesionarte solo con el tiempo y la línea de meta, puedes tomarte el tiempo para apreciar los hermosos paisajes, la sensación de tu cuerpo en movimiento y la camaradería de tus compañeros corredores. Ah, entiendo lo que quieres decir. Se trata de estar presente en el momento y encontrar alegría en el viaje, no solo en el destino. Exactamente. Y lo mejor es que, cuando abordas las cosas de esa manera, a menudo terminas teniendo un mejor desempeño de todos modos, porque no estás agobiado por el estrés y la ansiedad. Es una perspectiva realmente fascinante. Definitivamente voy a tratar de aplicar eso a algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. Podría cambiar las reglas del juego. Me alegra poder compartirlo contigo, Anna. Definitivamente es algo que me ha ayudado mucho en mi propia vida. Solo recuerda disfrutar el proceso, sin importar el resultado. Lección 18. Celebrando el crecimiento personal. Hola Anna, estaba pensando en lo mucho que he crecido y cambiado durante el último año. Ha sido bastante increíble. Oh, es genial escuchar eso, John. Me encanta reflexionar sobre el crecimiento personal. ¿Cuáles son algunos de los cambios más importantes que has notado en ti mismo? Bueno, por un lado, siento que he ganado mucha más confianza y seguridad en mí misma. Las cosas que solían estresarme mucho ya no me molestan tanto. Eso es impresionante. Es muy importante cultivar la confianza. ¿Qué crees que ha contribuido a ese crecimiento para ti? Creo que gran parte de esto ha sido desafiarme a mí mismo a salir de mi zona de confort con más frecuencia. Por ejemplo, me uní a esa clase de improvisación hace unos meses, y eso realmente me ayudó a sentirme más cómoda con la incertidumbre y la espontaneidad. Ah, la improvisación es una forma brillante de generar confianza. Me imagino que eso realmente te ha ayudado a ser más adaptable y rápido de pensar. Definitivamente. Y sabes, es gracioso, solía ser muy perfeccionista, pero he aprendido a dejar eso un poco de lado y a aceptar el proceso. Eso es tan importante. La perfección es el enemigo del progreso, como dicen. Se trata del progreso por encima de la perfección, ¿verdad? Exactamente. Y ya sabes, reflexionar sobre mi crecimiento de esta manera es realmente motivador. Me emociona ver qué más puedo lograr el año que viene. Me encanta esa actitud, John. Celebrar tu progreso y usarlo como combustible para seguir creciendo. Eso es muy inspirador. Gracias, Anna. Agradezco mucho que me escuches y compartas mi emoción.
Es genial tener a alguien con quien reflexionar sobre este tipo de cosas. Lección 19. Diversión en una fiesta en la piscina. Hola Anna, ¿te enteraste de la fiesta en la piscina que tendrá lugar este fin de semana en el centro comunitario? Hola John, sí lo hice. Estoy muy emocionada, me encanta pasar tiempo junto a la piscina. ¿Sabes si hay alguna restricción de edad? Por lo que sé, la piscina está abierta a huéspedes de todas las edades. Va a ser un buen momento tanto para niños como para adultos. Eso es maravilloso. Esperaba traer a mi sobrina. Me ha estado rogando que la lleve a nadar. Perfecto, seguro que se lo pasará genial. Se organizarán muchas actividades y juegos divertidos para los niños. Genial, eso es música para mis oídos. Apuesto a que los adultos también podrán disfrutar de unos cócteles junto a la piscina. Absolutamente. He oído que van a abrir una pequeña zona de bar con refrescantes bebidas de verano. Tengo muchas ganas de probar su mojito característico. Oh, un mojito junto a la piscina suena divino. Puede que tenga que acompañarte en algunos de esos. Ja, 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 suena como un plan. Va a ser un fin de semana muy divertido y relajante. No puedo esperar. Yo tampoco. Esto es exactamente lo que necesito después de una larga semana de trabajo. Es hora de relajarse y tomar el sol. Estoy de acuerdo, será la forma perfecta de recargar. Me aseguraré de empacar mi protector solar y mi toalla de playa. Buena idea. Haré lo mismo. Va a ser la mejor fiesta en la piscina de la historia. No tengo ninguna duda al respecto. Va a ser una maravilla. Nos vemos allí, Anna. Lección 20. A la caza de gangas. PSST. Anna, ¿has oído hablar de las increíbles ofertas del supermercado? No, no lo he hecho. ¿Qué pasa, John? Están haciendo grandes rebajas en todas sus marcas de cereales. ¿Puedes creerlo? Vaya, ¿de verdad? Es una gran noticia. Me encantan las buenas ofertas, especialmente en productos básicos de la despensa. Exactamente. Me abastecí de mis cereales favoritos por una fracción del precio normal. Muy bien hecho. ¿Cuál escogiste? Siempre estoy buscando nuevas opciones de desayuno. Bueno, tenían los clásicos Frosted Flakes con un 50% de descuento, y la granola orgánica era compra uno y llévate otro gratis. Oh, esos suenan deliciosos. Definitivamente voy a tener que comprobarlo. ¿Has visto alguna oferta en cereales repletos de proteínas? De hecho, sí. El cereal rico en fibra y proteínas se rebajó un 30%. Perfecto, eso es lo que más me gusta. Iré allí más tarde hoy y cargaré todo. Un movimiento inteligente. Estas rebajas no duran mucho, así que querrás empezar rápidamente. Buen punto. Me aseguraré de llegar lo antes posible. Gracias por el aviso, John. En cualquier momento, Anna. Hay que cuidarse el uno al otro cuando se trata de conseguir esas buenas ofertas, ¿sabes? Absolutamente.
Agradezco que hayas compartido la primicia. Esto me va a ahorrar un montón de dinero en la factura del supermercado. Para eso están los amigos. Disfruta de tus compras y dime qué otras gangas encuentras. Lo haré. Presiento que estoy a punto de convertirme en la reina de los cereales. Ja, 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 no lo dudo. ¡Feliz cacería!